Buenos días. Estamos acá desde la cuarentena y tratando de buscar maneras de seguir siendo comunidad a pesar de la distancia. El mensaje del que quiero predicar hoy viene del libro de Hechos, capítulo 15. Y es un capítulo muy largo. Y entonces lo que voy a ir haciendo voy a leer simplemente un par de versículos y después analizarlo. Así que voy a comenzar con el libro de Hechos, capítulo 15, versículo del 1 al 4. Bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos: si no se circuncisan conforme a la costumbre mosaica, no pueden salvarse. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos. Y decidieron que Pablo y Bernabé y alguno más de ellos subieran a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros para tratar esta cuestión. Ellos, pues, enviados por la iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalle de la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros y contaron cuánto Dios había hecho por medio de ellos. Este capítulo 15, para resumirlo, trata una situación que se está dando en la iglesia primitiva, en los primeros meses, tal vez primer año de la iglesia, donde luego de la persecución se empezaron a expandir y se creó una iglesia en la ciudad de Antioquía. Y resulta que los que estaban enseñando en la iglesia de Antioquía no enseñaban sobre la ley de Moisés, pero vinieron algunas personas convertidas al cristianismo que consideraban que los nuevos cristianos debían seguir la ley de Moisés o por lo menos ser circuncidados para obtener salvación. Déjenme poner esta situación en un comentario, en un contexto actual. Actualmente tenemos lo que es la NBA, the National Basketball Association, y tiene un logo de una persona jugando al básquet, en un movimiento. Ese logo está basado en un exjugador ya retirado hace muchos años que se llama Jerry West. Esta persona fue uno de los grandes jugadores de la historia del baloncesto en Estados Unidos. Uno de los grandes en la historia de la NBA, a tal punto que el logo, la imagen, la marca de la NBA es la figura de esta persona. A raíz de él, muchos jugadores se crearon y trataron de imitarlo. Pero 10 años más tarde de que esta persona se retirara, un nuevo personaje entró en lo que es el ambiente de la NBA y que es conocido como el mejor de todos los tiempos. El GOAT, le dicen en inglés. Este era Michael Jordan. Ahora, ¿qué es lo que quiero explicar con esto? Michael Jordan llegó 10 años después y él llevó el básquetbol, el baloncesto lo llevó al mundo. Hizo este deporte uno de los deportes más famosos del mundo y la gente queriendo ser como él. Pero la llegada de este jugador, la llegada de Jordan a la NBA, no borró la historia de Jerry West. Al contrario, estos dos jugadores crearon estilos y maneras de jugar al baloncesto, el mismo deporte, pero con habilidades diferentes. Uno volviéndose el logo, la imagen del sistema, pero el otro llevando este sistema al mundo, rompiendo el techo que Jerry West había establecido. Dos jugadores jugando el mismo deporte, muchas personas aún hoy en día imitándolos a ambos, pero uno es el que hizo explotar la sensación del básquetbol. Y es más o menos lo que está sucediendo acá. Tenemos dos tipos de cristianismos confrontados, lo que vemos en el libro de Hechos, porque estaban diciendo que había un grupo de cristianos que enseñaban que debían ser circuncidados para obtener la salvación, lo que significa que había un grupo de cristianos que decía que había que seguir la ley de Moisés. Y efectivamente era más o menos así. Todo este problema se puede resumir o encontrar un poco en el libro en el capítulo de Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 6, donde explica que hay dos grupos cristianos que están, los helenistas y los hebreos. Los helenistas son los cristianos, judeo-cristianos de habla griega, cuyo primer idioma es habla griega. Y los hebreos, los judeo-cristianos cuya habla materna es el hebreo. Y esto es lo que dice el capítulo 6. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos,
porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia diaria. Los 12 convocaron a la asamblea de los discípulos y dijeron: no está bien que abandonemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Tenemos un nuevo movimiento, este movimiento cristiano, un nuevo movimiento que crecía, miles de personas se adherían, habían poder y habían milagros. Y aún así, había división entre ellos. Subgrupos en la iglesia existieron antes y existen hoy, y no debería ser un problema. La diferencia entre estos judíos cristianos hebreos y los judíos cristianos de habla griega, los helenistas y los hebreos, es que los hebreos eran conocidos por apreciación por la ley y el templo. Y muchos de los sacerdotes y fariseos que se convertían al cristianismo, inclusive entre los discípulos, existían estos que tenían esa apreciación por el santuario, esa apreciación por la ley. Mientras que los helenistas eran más conocidos por ser críticos de la ley y del templo y de la estructura sistemática que se había creado alrededor. Pero también eran conocidos como más proféticos. Ellos denunciaban las injusticias de la sociedad. Uno de los claros ejemplos de ellos es Esteban, el otro Felipe que convirtió al etíope. La iglesia de Antioquía fue creada por helenistas y los 7 diáconos que fueron nombrados en capítulo 6 eran helenistas. Ahora, movámonos de ahí al capítulo 15. La iglesia de Antioquía fue creada por helenistas que eran críticos de la ley y críticos del templo, y ellos no consideraban que los nuevos creyentes debían mantener la fidelidad a la ley de Moisés. Y parece que Dios estaba de acuerdo con eso. En Hechos 15, versículo 12 dice: toda la asamblea calló y escucharon a Bernabé y a Pablo contar todos los signos y prodigios que Dios había realizado por medio de los gentiles. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que cosas espectaculares estaban pasando a través de estos gentiles que no seguían la ley de Moisés. Pero también vemos que prodigios y milagros estaban sucediendo con otros cristianos que sí seguían la ley de Moisés. Pero este grupo de cristianos que seguía la ley de Moisés eran los primeros, eran los líderes de la iglesia y consideraban que los helenistas, que estos cristianos que crearon la iglesia de Antioquía necesitaban una carga legal sobre ellos. ¿Alguna vez escucharon la frase: si no está roto, no lo arregles? La iglesia primitiva crecía, había milagros, una unción tremenda, miles se adherían día a día y aún seguían muchas leyes y estructuras mosaicas. Habían frutos y el Espíritu se movía junto con ellos. Pero el Espíritu de Dios es incontenible. Y mientras estas personas mantenían esta estructura judeo-religiosa dentro del cristianismo, el Espíritu Santo también se estaba moviendo por otro lado, dentro y con y a través de los helenistas. Y lo vemos como el caso de Esteban, que él se iba a predicar en sinagogas de habla griega y lo terminaron matando, pero él derribó unos muros que nadie había podido derribar antes, volviéndose el primer mártir del movimiento cristiano. Felipe, otro helenista, uno de los diáconos también. Una de las grandes cosas más increíbles que él hizo fue la conversión del eunuco. ¿Y por qué es importante entender la conversión del eunuco? Porque el eunuco era una persona que había perdido su miembro masculino, de ahí, por eso es eunuco. Era un esclavo de alta sociedad, entonces era discriminado por los libres y era discriminado por los esclavos. Pero por sus características de vida y física, él no podía acercarse a adorar al templo. Y si vos te encontrás con un grupo de cristianos que dicen tenemos que mantener la ley de Moisés, tampoco le iban a permitir a él adorar en el templo. Pero el Espíritu Santo le habló a Felipe y le dijo: corre a ese carruaje. Predicó al eunuco, el eunuco se convirtió, se bautizó y pudo entrar en comunión con Dios. Algo que solamente podía haber hecho a través de un helenista. Los helenistas y los hebreos son dos maneras de vivir la vida cristiana diferente, pero con un mismo propósito, y es alcanzar a las naciones, generar discípulos. Unos dominan el sistema cristiano, el otro encuentra la manera de salirse del mismo. Unos quieren mantener el status quo, otros sienten la libertad del espíritu. Cuando me refiero a que unos mantienen y dominan el sistema, es que
los hebreos cristianos eran los líderes de la iglesia y querían mantener una estructura, pero los helenistas sentían el llamado y el fuego del Espíritu. Y Lucas, el autor del libro de Hechos, nos da una pista clara de qué es lo que está sucediendo entre estos dos grupos. Y que hay aquellos que quieren agradar al Espíritu y aquellos que quieren agradar al hombre. Unos estaban alineados con el Espíritu y otros querían estar alineados con el hombre. Y lo presentan de una manera de juicio. Por el lado del hombre habla Pedro, por el lado del Espíritu habla Pedro y dice: hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días me eligió Dios de entre ustedes para que por mi boca oyeran los gentiles la palabra de las buenas nuevas y creyeran. Y el Dios conocedor de los corazones dio testimonio en su favor, comunicándole el Espíritu Santo como a nosotros, y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Por qué pues ahora tientan a Dios imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Nosotros creemos más bien que nos hemos salvado por gracia. Luego aparece Pablo y Bernabé diciendo que por todos lados contando los milagros y las grandes cosas y prodigios que estaban pasando a través de este grupo de helenistas sin necesidad de una carga de una ley. Y por el otro lado tenemos aquellos que están tratando de alinearse con el hombre. Santiago simplemente lo pone, su primera frase en 15:19 lo deja bien claro, donde él dice: yo juzgo. Él establece su propia decisión. Y luego en la carta que escriben cuando tomaron la decisión de que los nuevos convertidos deberían seguir ciertas reglas, dicen esto: hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Está hablando de que no hay una sumisión completa al Espíritu Santo, sino que hay una relación de negocios, por así decirlo. El Espíritu Santo quería una cosa, nosotros queríamos otra y decidimos encontrarnos en el capítulo en medio. Sin embargo, Lucas no está criticando ni a los líderes de la iglesia ni a Santiago, pero Lucas sí exalta a este grupo de helenistas. Hermanos y hermanas, como seguidores de Jesús todos vamos a tener frutos. Pero la realidad es que tal vez el Espíritu Santo nos está llamando a trabajar fuera de las estructuras y del sistema en el que vivimos. Pueden sentir a veces, si sienten en algún momento que no pertenecen a estar dentro de un sistema, es tal vez que el Espíritu Santo está encendiendo un fuego dentro de ustedes para que estén alineados con el Espíritu y hacer algo más. No quiero que se malentienda lo que estoy diciendo. Todos pertenecemos a una comunidad de fe. Todos necesitamos estar dentro de una comunidad de fe, pero no significa que nuestro llamado es trabajar dentro de esa comunidad de fe. Tal vez somos llamados a estar afuera. Los 7 diáconos helenistas comenzaron a limpiar mesas y atender a los más pobres y marginalizados de la comunidad. Y luego encontraron y fue a través de ellos que el evangelio explotó en el mundo entero. Los diáconos descubrieron su vocación a través del servicio a los más pobres y necesitados. No nos gusta hablar de grupos dentro de la iglesia, pero lo existieron y los hay. Todos tenemos diferentes pasados, diferentes culturas y diferentes maneras de ver el mundo, pero una misma fe y un mismo propósito. Pero todos tenemos regalos y talentos diferentes que nos van a ayudar a llevar este evangelio a diferentes lugares. Jordan, el mejor jugador de todos los tiempos, es quien es porque jugó dentro del sistema el cual el logo representaba. Hay un lugar para todos debajo de la sombrilla del Espíritu Santo. Mi invitación es aprovechar este tiempo de soledad y cuarentena a buscar palabra del Espíritu Santo. Dios le habló a Moisés a través del arbusto ardiente y fue el líder rechazado, pero siguió adelante. Felipe escuchó la voz del Espíritu que le dijo: corre detrás del carruaje, y corrió detrás del carruaje. Esteban vio al Hijo sentado a la diestra del Padre. Pablo vio a Jesús, Pablo escuchó y vio a Jesús y le tenían miedo y aún sí siguió adelante. La voz del Espíritu muchas veces es difícil de seguir porque vamos a encontrar oposición incluso dentro de nuestra comunidad de fe. Pero hermanos, con la bendición de Dios, si somos parte de una comunidad que siga el Espíritu Santo, va a pasar como sucedió con estos.
que van a reconocer que el Espíritu Santo está obrando y van a poder llevar el Evangelio a diferentes partes y generar la transformación del mundo entero. Busquen la alineación con el Espíritu Santo y escuchen ese fuego, ese arbusto ardiente dentro de sus corazones.